La política neoliberal en México y la globalización, 1982-2006. La crisis cada vez más aguda del bloque comunista y la presumible hegemonía estadounidense tras el fin de la Guerra Fría, así como el auge de nuevas tecnologías de punta como la informática, fueron factores de un modelo de globalización que ha dejado sentir sus efectos hasta la fecha. En 1982 se inicia la era de la tecnocracia, la cual distingue a los últimos gobiernos priistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Las características generales de los gobiernos tecnócratas son: apertura comercial, profesionalización de la administración pública, estrategia basada en un Plan Nacional de Desarrollo, Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Al iniciar el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, el presidencialismo se hallaba totalmente debilitado. Sin un liderazgo nacional y con una profunda crisis en todos los aspectos de la vida nacional, las presiones del Fondo Monetario Internacional, FMI, y la deuda externa dieron origen a un nuevo modelo de desarrollo, lento y conflictivo, la apertura comercial a favor de capitales foráneos en el contexto de una economía mundial neoliberal que obligaba a México a incorporarse. En 1983 de la Madrid presentó ante la nación su estrategia económica para el resto del sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, con 4 objetivos básicos: sostener la vida democrática del país, superar la crisis, fortalecer el crecimiento real, realizar los ajustes económicos, políticos y sociales que el país requiera. El Plan Nacional de Desarrollo estableció 2 principales líneas de acción. Líneas de acción: mecanismos de acción. Contrarrestar la inflación así como la inestabilidad cambiaria. Fortalecer la planta productiva, el empleo y el consumo básico. Recuperar el crecimiento dinámico de la economía nacional. Modernizar el sistema productivo de la nación. Descentralizar la actividad productiva. Ajustar el financiamiento conforme a las necesidades del crecimiento. Énfasis en los aspectos sociales y distributivos del crecimiento. Fomentar el bienestar social. Mantener la rectoría del Estado para armonizar la participación social y privada, con una política de supuesta renovación moral. De la Madrid enfrentó la ruina económica, política y social más grave de México en tiempos modernos, una situación crónica herencia de sexenios anteriores. De la Madrid rompió con la proliferación de empresas de participación estatal y reanudó, en aras de una apertura económica, la reprivatización bancaria y la participación de la iniciativa privada en rubros tradicionalmente reservados para la administración del Estado, como la inversión petrolera y la infraestructura de carreteras y sistemas de comunicación. Sostuvo una estrategia de deslizamiento del peso para amortiguar los efectos de la devaluación, renegoció la deuda externa a través de la venta de paraestatales y de bonos equivalentes a letras de cambio. Durante su gobierno se suscitaron siniestros, uno social, como la explosión de ductos petroleros en San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México en noviembre de 1984, y los sismos de septiembre de 1985, hechos trágicos que precipitaron la ruptura del sistema político dentro del PRI y que, junto con otros factores como la crisis económica, el fortalecimiento de la oposición partidista y la inconformidad social, propiciaron nuevas actitudes electorales para la transformación de la vida democrática al finalizar el régimen de Miguel de la Madrid. Al finalizar su administración, Miguel de la Madrid estableció el Pacto de Solidaridad con el firme propósito de contrarrestar la inflación y sostener el empleo. Se trata de un mecanismo que presagia la estrategia del siguiente gobierno, y que en 1987 fue diseñado por el entonces secretario de Programación Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El conflicto electoral de 1988 devino en el fraude más escandaloso en la historia de México. El candidato oficial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue derrotado por la oposición. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el triunfo en dichas elecciones, mientras que el candidato panista Manuel J. Cloutier quedó en segundo lugar. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, manipuló los resultados y declaró triunfador a Carlos Salinas. Esta crisis política motivó el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en 1989, y provocó que durante el sexenio de Salinas, entre 1988 y 1994, el priismo sufriera un terrible debilitamiento. El Plan Nacional de Desarrollo que Carlos Salinas de Gortari presentó para el periodo 1988-1994 tuvo como eje la soberanía nacional frente al extranjero, pero en el marco de una apertura al capital foráneo. Además, subrayaba la importancia del proceso democrático, la recuperación económica y el combate a la inflación.
La línea política trazada en el Pacto de Solidaridad evolucionó durante el mandato del presidente Salinas hacia un pacto de estabilidad y crecimiento económico con objetivos como abatir la inflación mediante un balance de austeridad en las finanzas públicas, mantener la estabilidad de precios, sostener la producción e impulsar la recuperación del sistema productivo mediante el acuerdo entre los sectores de la producción y el Estado. Fue el sexenio en el que la pobreza la padecían 40 millones de mexicanos, lo cual puso en evidencia la ineficacia del llamado Pacto de Reconversión Económica entre los sectores de la producción a lo largo del gobierno salmista, así como el fracaso del Programa Nacional de Solidaridad para asistir a la población con menos recursos. El autoritarismo presidencial de Salinas de Gortari frente a un Congreso plural que reclamaba una reforma del sistema electoral, fueron rasgos del sexenio salmista muy criticados, junto con el fraude electoral de 1988. En su sexenio incrementó la deuda externa, privatizó Teléfonos de México, y transfirió la banca al capital privado, reprivatización, tanto nacional como extranjero. En estas condiciones, la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TICAN, desató desconfianza en la clase media, en los organismos obreros y campesinos y aún en las élites políticas y empresariales. Las reformas constitucionales para restablecer las relaciones entre el Estado y la Iglesia y para poner fin al reparto agrario, la enajenación de tierras ejidales y la privatización del campo mediante los mecanismos del Procampo, fueron detonadores que explican el estallido social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, justo el día en que entró en vigor el TLC, el lío de enero de 1994. Como corolario de esta situación caótica, sucedió el asesinato del candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y posteriormente el de Mario Ruiz Massieu. Ambos suscitaron un clima electoral de muchísima tensión ese año y un abstencionismo sintomático previo al triunfo del nuevo candidato priista, Ernesto Zedillo Ponce de León, electo para el periodo 1994-2000. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. A Zedillo le tocó arrastrar todo el desprestigio del presidencialismo de las últimas décadas, y enfrentar una ruptura dentro del partido de Estado. Los llamados errores de diciembre de 1994, apenas iniciado el gobierno cedillista y la devaluación consecuente marcaron a este débil sexenio. La deuda contraída por Salinas de Gortari se contrajo con la promesa de pagos a corto plazo, pero la liquidez de dichos pagos tomó por sorpresa al nuevo gobierno. El vencimiento de dichos pagos repercutió en una descapitalización vertiginosa que repercutió en otras economías latinoamericanas, efecto tequila. Además de los errores de diciembre, otros factores agudizaron la crisis económica a finales de 1994. La devaluación del peso. La apertura comercial que el TLC representó en un país tan endeble en cuestión financiera y estructural como México. Los procesos inflacionarios. La escasez del empleo. La ruina de la pequeña y la mediana empresas. La crisis bancaria que arrastró a los deudores. Un proceso complejo y controvertido del gobierno cedillista fue el rescate bancario que a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, emprendió Zedillo. En este sentido, las UDIs fueron el instrumento para el rescate bancario que tenía el propósito de reestructurar la forma de pago de los deudores de la banca. La prolongación del conflicto zapatista, a pesar de firmarse los acuerdos de San Andrés Larraínfar, para proteger los derechos y la cultura de la población indígena, representó un foco de tensión continua durante el régimen de Zedillo. Adicionalmente, las matanzas de Acteal, Chiapas, y de Aguas Blancas, Guerrero, suscitaron nuevos brotes de guerrilla que protagonizó el Ejército Popular Revolucionario, EPR. En este panorama tan adverso, justo es reconocer que el gran acierto del régimen de Zedillo fue la consolidación del Instituto Federal Electoral y la apertura democrática que marcó el camino político de México por el rumbo de la alternancia. La derrota del partido oficial en las elecciones federales del 2000 favoreció el triunfo del candidato panista, Vicente Fox Quesada, en un acto aparentemente benéfico para la vida democrática del país, a pesar de las dificultades que en México subsistieron entre el 2000 y el 2006.